Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, nuestro medio de comunicación, la historia de los mundiales, cómo han pasado de diferentes sedes a nivel mundial y próximamente en México, por primera vez, el primer país va a organizar el tercer mundial. Fue en el año 1970, 1986 y este año 2026. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de la historia de los mundiales. Véanos a través de Emblemas de México. La Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución, que la nación celebraba durante julio de ese mismo año, entre otros motivos. En el torneo participaron 13 selecciones nacionales, 12 invitadas más el organizador, divididas en 4 grupos, 3 grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos. Los primeros 2 encuentros en la historia de la Copa Mundial tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio, fecha en la que Estados Unidos se impuso a Bélgica por 3 horas, mientras que Francia superó a México por 4-1. El primer tanto de la competición fue anotado por el jugador francés Lucien Laurent. Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia accedieron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. En la final, el anfitrión Uruguay venció a Argentina por 4-2. La Copa Mundial de la FIFA Italia 1934 fue la segunda edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Tuvo lugar en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Después del éxito de la edición de 1930 en Uruguay, esta fue la primera vez que el campeonato se celebraba en un país de Europa. Debido al número de federaciones interesadas en participar, la FIFA estableció una fase de clasificación para cubrir las 16 plazas disponibles, en la que incluso Italia participó a pesar de ser el anfitrión. Uruguay, ganadora en 1930, se negó a participar porque Italia no quiso acudir a su mundial, siendo hasta la fecha el único campeón que no ha querido defender su título. En total, 10 países debutaron en la competición. La organización eliminó la fase de grupos y cambió el formato por una fase de eliminación directa a partido único, algo que solo se repetiría en la edición de 1938. En caso de empate se jugaría una prórroga de 30 minutos y, si el resultado seguía igual, debía disputarse un encuentro de desempate al día siguiente. La final entre Italia y Checoslovaquia, celebrada en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, finalizó con victoria de los anfitriones por 2-1 y ha sido la primera que necesitó de un tiempo suplementario para resolverse. La Copa Mundial de la FIFA Francia 1938 fue la tercera edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Se celebró en Francia entre el 4 de junio y el 19 de junio de 1938. La organización mantuvo por última vez el formato de la edición de 1934, consistente en una fase de eliminación directa a partido único. En caso de empate se jugaría una prórroga de 30 minutos y, si el resultado seguía igual, debía celebrarse un encuentro de desempate al día siguiente. A partir de 1938, el país organizador y el campeón de la anterior edición se clasificarían directamente. América del Sur dio la espalda al evento en protesta por la elección de un estado europeo, con las ausencias destacadas de Argentina, aspirante a organizarlo, y Uruguay, 1. Los únicos representantes americanos fueron Brasil y una debutante Cuba. Además, Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, fue el primer país de Asia en participar. En la final, celebrada en el Estadio de Colombes, Italia se impuso a Hungría por 4-2 y se convirtió en el primer país que obtuvo el bicampeonato.
La Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950 fue la cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Tuvo lugar en Brasil desde el 24 de junio hasta el 16 de julio de 1942 y 1946, quedasen suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. En homenaje a los 25 años de presidencia de Jules Rimet, el trofeo de campeones fue renombrado Copa Jules Rimet. Las sucesivas retiradas provocaron que solo participasen 13 países, 6 europeos y 7 americanos. Destacaron especialmente el regreso de Uruguay, ausente en los dos últimos torneos, y el debut de Inglaterra luego de que las federaciones británicas reingresasen en la FIFA. Debido a su formato de competición, usado solo en esta edición, la Copa Mundial de 1950 fue la única en la que no se celebró una final. En la fase preliminar, los 13 participantes se dividían en 4 grupos para enfrentarse todos contra todos en una vez. La Copa Mundial de 1950 es especialmente recordada por el Maracanazo, nombre por el que se conoce a la victoria de Uruguay sobre Brasil en la última jornada. Con el marcador final de 1-2, Uruguay ganó su segunda Copa Mundial e igualó a Italia en el palmarés de ese entonces. La Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954 fue la quinta edición de la Copa Mundial de Fútbol, realizada en Suiza, entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. Así, la Copa Mundial regresó a Europa, donde Suiza fue elegida sede por ser la única nación con la infraestructura requerida para el evento. El Mundial contó con la participación de 16 selecciones nacionales, las cuales fueron divididas en 4 grupos de 4. También marca el inicio del estrecho vínculo con la televisión, al ser el primer evento en ser transmitido a por lo menos 8 países de Europa. El partido por la gran final se disputó entre Hungría y Alemania Federal. En el llamado Milagro de Berna, los alemanes derrotaron a los favoritos húngaros por 3-2 y se coronaron campeones por primera vez de la Copa Mundial. El balón oficial fue Swiss World Champion, fabricado por una compañía local. La Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 fue la sexta edición de la Copa Mundial de Fútbol. Fue realizada en la primavera de Suecia, entre el 8 y el 28 de junio de 1958. Participaron en la fase final 16 selecciones nacionales. Las selecciones debutantes de Unión Soviética, Irlanda del Norte y Gales lograron quedar entre los primeros 8 finalistas. Por primera y única vez en la historia del torneo, las 4 selecciones del Reino Unido compitieron en la fase final. El partido final se desarrolló en Estocolmo, entre Brasil y Suecia. Con una gran actuación de Didi y el juvenil Pelé, los brasileños se coronaron por primera vez como campeones del mundo al derrotar a los locales por 5-2 y se convirtió en la primera selección en ganar un mundial fuera de su continente. Desde esta versión el certamen comenzó a ser intercalado con América hasta 1998. El balón oficial fue Topstar, fabricado por una compañía local. La Copa Mundial de la FIFA Chile 1962 fue la séptima edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Chile entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 1962. Tras Brasil 1950, el principal campeonato de fútbol internacional regresó a América después de haberse disputado 2 veces consecutivas en Europa. Se eligió a Chile como la sede en 1956 y la organización, que adoptó el lema, porque nada tenemos, lo haremos todo, superó diversas dificultades, principalmente respecto a la infraestructura necesaria, lo que amenazó albergarlo, en especial tras el terremoto de Valdivia de 1960, el más potente registrado instrumentalmente en la historia universal, con una magnitud de 9,5 megavatios que afectó al sur del país. Finalmente, se celebró en 4 sedes, el segundo menor número en su historia, las ciudades de Arica, Rancagua, Santiago y Viña del Mar. En el ámbito deportivo, participaron 16 selecciones. Tuvo la mayor cifra de goleadores, 6 con 4 tantos. Se conoce como el mundial más violento de la historia, debido a sus numerosos lesionados y partidos como la Batalla de Santiago entre Chile e Italia. Destacó el único gol olímpico que se ha anotado en el torneo.
obra del colombiano Marcos Coll ante la Unión Soviética, y las habilidades del brasileño Garrincha, reconocido como el mejor jugador del campeonato. Su compatriota Pelé estaba lesionado. La final se disputó en el Estadio Nacional en Santiago, donde Brasil consiguió su segundo título mundial al ganar a Checoslovaquia por 3-1, la última vez que ha ocurrido consecutivamente. Los locales alcanzaron el tercer puesto al vencer a Yugoslavia por 1-0, el principal logro del fútbol chileno en su historia. El certamen tuvo el estreno de un balón con forma esférica regular, crack, fabricado por una compañía local, el uso de los goles tras los puntos para definir los clasificados en los grupos, su promedio y música oficial, la canción, el rock del mundial, de la banda local Los Ramblers. La Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966 fue la octava edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Inglaterra, país donde nació el fútbol en 1863, entre el 11 y el 30 de julio de 1966. Participaron en la ronda final 16 selecciones, divididas en 4 grupos de 4 equipos. Los 2 primeros de cada grupo avanzaron a la ronda de cuartos de final, a partir de la cual se dieron duelos de eliminación directa. Disputaron la final Inglaterra y Alemania Federal en el Estadio Wembley. Tras empatar a 2 goles en el tiempo reglamentario, se disputó una prórroga en la que Geoff Hurst anotó uno de los goles más polémicos de la historia de este deporte, que no entró en la portería. Finalmente, un cuarto gol le dio a Inglaterra su primera Copa Mundial, de las manos de la reina Isabel II. El goleador del torneo fue el jugador portugués Eusebio, con 9 goles. Por otro lado, por primera vez en la historia de la Copa Mundial se presentó una mascota oficial, el León Willy. El balón oficial fue Challenge 4-Star, fabricado por la compañía Schlesinger. La Copa Mundial de la FIFA México 1970 fue la 9ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Se celebró en México, entre el 31 de mayo y el 21 de junio de dicho año. Un total de 16 selecciones nacionales participaron en la ronda final, reunidas en 4 grupos de 4 equipos. Luego los 2 primeros de cada grupo avanzaron a la ronda de cuartos de final, a partir de la cual se dieron duelos de eliminación directa. Una serie de acontecimientos y coyunturas se conjuntaron para que este torneo trascendiera como un parteaguas, no solo de la organización del máximo certamen futbolístico a futuro, sino del mismo desarrollo del deporte. Como innovaciones se presentaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas para señalar las amonestaciones y expulsiones, aunque estas últimas no se usaron. Se implementaron los cambios en el transcurso del tiempo regular, pudiendo realizar 2 sustituciones. Aquí hizo su debut como proveedor del balón oficial la marca Adidas, y, aunque la televisión transmitía a nivel local las Copas del Mundo desde 1954, México 1970 representó la primera transmitida en vivo y a color a todo el mundo, generando un éxito tal que dio pie a la relación que este medio y la FIFA convertirán en el rubro de negocio más lucrativo para el balompié, los derechos de transmisión. Sin embargo, el mayor impacto histórico del torneo residió en la destacada generación de futbolistas que participaron en el certamen. Para que este torneo sea considerado por diversos expertos como uno de los mejores en la historia del fútbol, debido tanto a su juego limpio, no hubo expulsados en todo su desarrollo, como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores jugadores de este deporte, como Pelé, Franz Beckenbauer, V. Seeler, Gerd Müller, Luigi Riva, Gianni Rivera, Teófilo Cubillas, Jairzinho, Gerson, Roberto Rivellino, Tostao y Bobby Charlton, entre otros. En la final, Brasil derrotó a Italia por 4-1. Así, el equipo sudamericano se coronó por tercera vez en su historia como campeón del mundo, adjudicándose definitivamente la Copa Jules Rimet. La Copa Mundial de la FIFA Alemania Federal 1974, en alemán, Fußball-Weltmeisterschaft 1974, fue la 10ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Fue realizada en la Alemania Occidental, RFA, y en Berlín Occidental, entre el 13 de junio y el 7 de julio de 1974. 16 selecciones nacionales participaron en el torneo que, como novedad, cambió el sistema en la segunda ronda, en lugar de realizar enfrentamientos a eliminación directa entre los 8 equipos que avanzaron.
Fueron divididos en 2 grupos de 4, los ganadores de cada grupo pasaron a la final y los segundos a disputar el partido por el tercer puesto. Disputaron el partido final los Países Bajos y la RFA, que ganó por 2-1. Este torneo vio por única ocasión, en fase de grupos, a Alemania Democrática y Alemania Federal enfrentarse en un partido oficial. Este torneo dio a conocer al mundo a la llamada Naranja Mecánica, la que también entrenó años más tarde. En esta edición del certamen apareció por primera vez la actual versión del trofeo. Se habían presentado 54 proyectos para el nuevo trofeo y se eligió el diseño del italiano Silvio Gazzaniga, de oro macizo, 5 kilos de peso y base de malaquita, ya que la Copa Jules Rimet se entregó a perpetuidad a Brasil en el torneo anterior. Además, en esta edición ocurre que por primera vez se expulsa por medio de tarjeta roja y por dopaje a un jugador. La regla de la tarjeta roja se instauró en el Mundial anterior pero, al no haber expulsados en dicho certamen, su estreno se produjo en esta cita. El primero en ser expulsado por la tarjeta roja fue el chileno Carlos Caselli en su primer partido mundialista frente al equipo local. 2. El segundo jugador en ser expulsado y el primero por dopaje fue el haitiano Hans Jean-Joseph en el partido contra Italia. La Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978 fue la 11ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y se desarrolló en Argentina, entre el 1 de junio y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía así a Sudamérica por primera vez desde Chile en 1962. El torneo se disputó en 6 estadios repartidos en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. La mascota de este mundial fue Gauchito. La pelota oficial sufrió un cambio revolucionario con la aparición de la Adidas Tango, que se convirtió en un clásico del diseño y perduró durante 5 mundiales. Contaba con mayor impermeabilización que los diseños anteriores. En el torneo jugaron consagrados futbolistas internacionales de la época como Johan Neeskens, Teófilo Cubillas, Zico, Dino Zoff y Mario Kempes, además de Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge y Paolo Rossi, entre otros valores destacados. El entonces campeón del mundo Paul Breitner fue el único jugador que decidió no participar en repudio explícito a la junta militar, además de la ausencia de Johan Cruyff. Tras un intento de secuestro en su casa de Barcelona, la selección local fue campeona. Su principal figura fue Mario Camps, quien fue el máximo goleador del torneo y fue reconocido como el mejor jugador del evento. Se jugó con el mismo sistema de eliminación que en Alemania Federal 1974, una primera ronda con 4 grupos clasificatorios cuyos 2 primeros pasaron a la segunda fase, en la que se definieron los 2 finalistas. Disputaron la final los Países Bajos, ganador del grupo A, y Argentina, ganador del grupo B. Fue un partido muy disputado en el que los equipos debieron ir a tiempo suplementario, ya que en los 90 minutos habían empatado 1-1. Finalmente, con goles de Kempes y Daniel Bertoni, la selección albiceleste se impuso por 3-1 y levantó la copa por primera vez, después de que se le escapó 48 años antes en Uruguay 1930, al perder por 4-2 en la final ante el combinado local. El torneo se disputó mientras en la Argentina gobernaba una dictadura que había impuesto un régimen terrorista de Estado, boicoteado por algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. Han sido materia de investigación y debate la decisión de celebrar el torneo en Argentina, las relaciones de la dictadura militar con la FIFA, algunos resultados deportivos cuestionados y los actos de corrupción. La Copa Mundial de la FIFA España 1982 fue la 12ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Se celebró en España entre el 13 de junio y el 11 de julio de 1982. El campeonato contó por primera vez con la participación de 24 selecciones nacionales a través de una ampliación de los cupos continentales en la fase clasificatoria. Para darles cabida se hicieron cambios en el sistema de competición, hubo un formato con 2 liguillas y fase final que solo sería utilizado en esta edición.
El comité organizador habilitó un total de 17 estadios en 14 sedes, incluyendo el Camp Nou para la inauguración y el Santiago Bernabéu para la gran final. La Copa Mundial de 1982 fue la primera en contar con representantes de todos los continentes. La selección de Italia se proclamó campeona mundial por tercera vez, después de haber derrotado en la final a Alemania Federal por 3-1. Los transalpinos no tuvieron un buen comienzo al haberse clasificado con 3 empates, pero mejoraron su juego a partir de la segunda fase y se llevaron el título sin haber concedido una sola derrota. El más destacado del torneo fue Paolo Rossi, ganador de la Bota de Oro al máximo goleador y del Balón de Oro al mejor jugador. Por otra parte, el capitán italiano Dino Zoff se convirtió en el futbolista de mayor edad que levantaba el título de campeones a los 40 años. Entre los momentos de esta edición, el partido entre Italia y Brasil, 3-2, celebrado en el estadio de Sarriá, sigue siendo recordado como uno de los mejores que se hayan disputado en la historia de la Copa Mundial. Otros hechos destacados fueron la semifinal entre Francia y Alemania Federal, la primera resuelta en la tanda de penaltis, el atractivo juego de la selección brasileña de Tele Santana, comandada por Zico, Falcao y Sócrates, la irrupción del hermano del emir de Kuwait en mitad de un juego, la goleada por 10-1 de Hungría a El Salvador, y el resultado pactado entre Alemania y Austria que clasificaba a ambos para la segunda ronda, por el cual la FIFA tuvo que introducir horarios unificados en la última jornada de la fase de grupos. En lo que respecta a España, la Copa Mundial de 1982 ha sido el primer gran acontecimiento organizado en el país tras el restablecimiento de la democracia. Los principales estadios del país fueron remodelados, se invirtió dinero en actualizar la red de transportes, y la experiencia acumulada serviría para obtener la concesión de futuros eventos como los Juegos Olímpicos de 1992. Sin embargo, la selección nacional no cumplió con las expectativas y cayó en la segunda ronda con tan solo una victoria. La mascota naranjito se convirtió en el símbolo del torneo. La Copa Mundial de la FIFA México 1986 fue la 13ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Se desarrolló entre el 31 de mayo y el 29 de junio de dicho año en México. Este país fue el primero en celebrar 2 veces una Copa del Mundo, cuando el Comité Ejecutivo de la FIFA, tras una reunión en Estocolmo, Suecia en mayo de 1983, decidió sustituir la sede seleccionada en 1974, Colombia, la cual tuvo que declinar en noviembre de 1982 ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos que la FIFA exigió para celebrar el evento. Acudieron al torneo 24 selecciones y se disputaron 52 partidos, igual que en el Mundial anterior, solo que ahora con la supresión de la segunda ronda grupal y el establecimiento de una fase de octavos de final, así como el retorno de la de cuartos de final, la integración de 6 grupos de 4 equipos, incluía la posibilidad de clasificación para los 4 mejores terceros lugares de sector. La mascota fue Pique y el balón oficial fue el Adidas Azteca México, el primero fabricado con materiales sintéticos, lo que aumentaba la impermeabilidad y la durabilidad y brindaba mejor rendimiento en campos de juego duros, con mucha humedad y a grandes alturas. Antes de coronarse, Maradona ya había pasado a la historia por 2 eventos diametralmente opuestos en valor deportivo, pero idénticos en la capacidad y pericia que lo caracterizaba, y ambos ocurrieron en el mismo partido de cuartos de final. En el partido Argentina-Inglaterra, convirtió 2 de sus goles más famosos, uno que consiguió tocando el balón con la mano que el árbitro dio por válido y que el mismo jugador aceptó después al afirmar que había sido la mano de Dios, y minutos después, Maradona zarpó desde media cancha burlando a cuanto adversario se cruzaba en su camino y consiguió de esta forma el mejor gol de los mundiales y uno de los mejores en la historia del fútbol, conocido como el gol del siglo. La final en el Estadio Azteca fue una de las más competidas, pues Alemania yendo de manera sobresaliente la actuación de Diego Armando Maradona al dar el pase para la anotación. La Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 fue la 14ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se desarrolló en Italia, entre el 8 de junio y el 8 de julio de 1990.
Italia se convirtió en el segundo país en celebrar una Copa Mundial en 2 ocasiones distintas, ya que había organizado el torneo en 1934. Un total de 24 selecciones nacionales participaron en el evento, en donde hubo varias sorpresas, como la participación de Camerún, que se convirtió en el primer equipo africano en llegar a los cuartos de final, llegando su colectivo a ser conocido como los Leones Indomables. La final fue jugada por segunda vez consecutiva por Argentina y Alemania Federal, poco antes de su unificación con Alemania Democrática. Ganaron los alemanes por 1-0 gracias a un polémico penal pitado por el uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal Méndez en el minuto 83. Décadas más tarde, Codesal se defendió justificando que su decisión fue la correcta, sin embargo el jugador alemán Lothar Matthaus argumentó que la falta estuvo mal cobrada. Algunos periodistas y analistas deportivos lo han considerado como el mundial con el peor nivel futbolístico de entre todos los realizados, producto de las reglas de juego de la época que favorecían a los equipos que buscaban evitar el desarrollo del juego antes que proponerlo, mediante acciones como faltas reiteradas y violentas a los atacantes, demoras en la reanudación del juego, permisividad de los árbitros para hacer respetar el reglamento y búsqueda del empate antes que la victoria. Consecuencia de lo anterior fue el hecho de que esta edición tuvo la media de goles más baja de todos los mundiales, 2,21 por partido. Debido a esto, la FIFA decidió hacer diversas reformas a las reglas que favorecieran al desarrollo del juego y castigara fuertemente a quien buscara entorpecerlo, a aplicar desde el próximo mundial, entre las cuales destacan el otorgamiento de 3 puntos por victoria y la decisión de prohibirle a los arqueros tomar el balón con las manos tras recibir un pase de un compañero. El tema musical oficial fue una estate italiana, interpretado por Gianna Nannini y Edoardo Bennato. La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 fue la 15ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, y se desarrolló en los Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994. Se eligió a Estados Unidos como sede del Mundial por primera vez en la historia, lo que generó gran polémica por ser un país sin tradición futbolística debido a la popularidad de otros deportes como el béisbol, el fútbol americano, el hockey sobre hielo y el baloncesto. Sin embargo, debido al desarrollo económico y a la infraestructura de dicho país, el campeonato tuvo un gran éxito y marcó cifras históricas de asistencia de público y de recaudación financiera imbatidas en mucho tiempo, e incluso permitió el desarrollo del soccer en Estados Unidos, que se volvió, con el pasar de los años, en un deporte muy popular en dicho país. Fue la última Copa Mundial que contó con 24 selecciones participantes, lo que permitía la clasificación para octavos de final de los 4 mejores terceros lugares de la fase de grupos. Se desarrolló en 9 sedes, cuyos estadios en promedio albergaron a 70.000 espectadores. Brasil e Italia se enfrentaron en la final en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en la ciudad de Los Ángeles. Previamente Brasil había sido el único país de América que llegó a los cuartos de final, el resto eran europeos. Tras empatar sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, se llegó a la primera final de una Copa Mundial determinada en una tanda de penaltis. Finalmente, el equipo sudamericano se coronó tetracampeón después de que el italiano Roberto Baggio errara su último tiro y dejó el marcador 3-2 a favor de la escuadra brasileña. Entre los jugadores que destacaron se encuentran los brasileños Romario y Bebeto, el italiano Roberto Baggio, el búlgaro Hristo Stoichkov, el ruso Oleg Salenko, el rumano Georg Hagi, el neerlandés Danas Bergkamp, el belga Michel Preud'homme, los suecos Martin Dahlin y Kenneth Andersson y el alemán Jürgen Klinsmann. Por otro lado, el argentino Diego Maradona fue expulsado del torneo después de que se detectó efedrina en un control antidopaje tras el partido ante Nigeria. La mascota del torneo fue el perro Straika. La canción oficial fue Gloryland, interpretada por Daryl Hall and the Sound of the Blackness, inspirada por el cántico popular antiabolicionista estadounidense del siglo XIX, el himno de la Batalla de la República. Igualmente, el torneo marcó el estreno del himno de la FIFA en la ceremonia previa de los partidos.
La Copa Mundial de la FIFA 1998 fue la 16ª edición de la Copa Mundial de la FIFA. El Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia, entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1998. Francia se convirtió en el tercer país en organizar dos campeonatos, tras México e Italia, 60 años después del Mundial realizado en 1938, derrotando a Marruecos en el proceso de candidatura. Fue la 9ª vez que se celebró en Europa. Con una duración de 32 días, fue el torneo de la Copa Mundial más largo jamás celebrado y con la mayor cantidad de equipos, 32 equipos en la fase final de la competencia, hasta 2026, cuando la Copa Mundial se amplió a 48 equipos. La clasificación para la fase final comenzó en marzo de 1996 y concluyó en noviembre de 1997. Por primera vez en la competición, la fase de grupos se amplió de 24 equipos a 32, con 8 grupos de 4. Se jugaron 64 partidos en 10 estadios en 10 ciudades anfitrionas, y el partido inaugural y la final se disputaron en el recién construido Stade de France en la comuna parisina de Saint-Denis. El torneo fue ganado por el país anfitrión, selección local, que venció al vigente campeón en el nuevo Estadio de Francia, en Saint-Denis, a Brasil, por 3-0 en la final. Francia ganó su primer título, convirtiéndose en la 7ª nación en ganar una Copa Mundial y la 6ª, después de Uruguay, Italia, Inglaterra, Alemania Occidental y Argentina, en ganar la Copa Mundial en su propio país. A partir de 2026, es el equipo más reciente en ganar el torneo en su propio país. La sorpresa del torneo fue el combinado de Croacia que en su primera participación tras la desintegración de Yugoslavia, obtuvo el tercer lugar. Jamaica, Japón y Sudáfrica debutaron en el torneo. En este mundial se mostraron 21 tarjetas rojas, récord en la historia de las Copas del Mundo, hasta Alemania 2006, donde se mostraron 28 tarjetas rojas. La mascota del torneo fue Fuotix, un gallo azul, símbolo del país anfitrión. La Copa Mundial de la FIFA Corea del Sur, Japón 2002 fue la 17ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y se realizó en Corea del Sur y Japón, entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2002. Este torneo fue el primero organizado en la historia por dos países, el primero en realizarse fuera de Europa y América, el primer mundial en realizarse en el siglo XXI, el primero del tercer milenio y el primero en realizarse en Asia. El torneo, en el que participaron 32 selecciones, tuvo fuertes contrastes. Algunos equipos considerados de segundo y tercer orden en el fútbol internacional lograron excelentes resultados, como los semifinalistas Turquía y Corea del Sur, mientras la debutante selección de Senegal quedó entre los 8 primeros. Por el contrario, algunos de los equipos favoritos fueron eliminados en la primera fase, como es el caso de Argentina y Francia, en el peor torneo de un vigente campeón al obtener un solo punto y no marcar gol alguno. Italia, por su parte, fue eliminada polémicamente en octavos de final. A pesar de esto, la final de la Copa fue disputada por dos de las principales potencias en la historia del fútbol, Brasil y Alemania. En Yokohama, Brasil obtuvo su quinto mundial y amplió su historial como la selección con más títulos en la historia del torneo. En el partido por el tercer puesto contra Corea del Sur, Turquía ganó 3-2, ocupando el tercer puesto en su segunda Copa Mundial de la FIFA y marcó el gol más rápido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, 10,8 segundos después del saque inicial. La Copa del Mundo de 2002 también fue la última en utilizar la regla del gol de oro. Un aspecto negativo del certamen fue la baja asistencia de público para algunos partidos, como el que brindaron las selecciones de Paraguay y Sudáfrica, donde se registraron 25.186 espectadores en un estadio con capacidad para casi 60.000 asistentes. Otro punto negro y decisivo en el desarrollo fue la mala actuación de los árbitros, acusados de favorecer a la selección surcoreana en los enfrentamientos contra Portugal, en el último partido de la fase de grupos, y contra Italia y España en octavos y cuartos de final. Finalmente, en 2015, se demostró que estos encuentros fueron amañados por la selección coreana, 2 días después de un masivo arresto de algunos mandatarios de la FIFA, quienes se encuentran actualmente en prisión.
El diario deportivo italiano Corriere dello Sport, en su edición en papel del 29 de mayo de 2015, publicó una detallada investigación la cual concluye que Corea del Sur fue beneficiada por los árbitros en sus duelos frente a Italia y España para poder avanzar hasta semifinales del Mundial 2002. La Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, en alemán, FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006, fue la 18ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del evento se realizó en Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006, siendo la segunda ocasión en que dicho país organizaba este evento tras el campeonato realizado en 1974 en la entonces Alemania Federal. Para este torneo, 197 selecciones, casi la totalidad de las pertenecientes a la FIFA y marcando un nuevo récord histórico hasta esa fecha, participaron en las rondas clasificatorias, incluyendo el vigente campeón Brasil, ya que la FIFA decidió que a partir de esta edición el campeón del mundo ya no iba a tener la clasificación directa a la siguiente Copa Mundial. De estos, 31 equipos participaron en la fase final del torneo, además del anfitrión Alemania. El campeonato, que se inició el 9 de junio en el nuevo estadio Allianz Arena de Múnich, estuvo compuesto de dos fases. En la primera, se conformaron 8 grupos de 4 equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los 2 mejores de cada grupo. Los 16 equipos clasificados se enfrentaron en rondas eliminatorias hasta que los equipos de Italia y Francia se enfrentaron en la final realizada en el Estadio Olímpico de Berlín. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, se realizó una tanda de penaltis para decidir al nuevo campeón, hecho que solamente había ocurrido previamente en la Copa Mundial de Fútbol de 1994. En esta instancia, Italia obtuvo por cuarta vez el trofeo tras derrotar al combinado galo por 5-3. De esta manera, Italia participó como campeón del mundo en la Copa FIFA Confederaciones 2009 que se realizó en Sudáfrica. La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fue la 19ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. La competición se celebró en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de ese año. Fue la primera vez que el torneo se disputaba en África y la quinta que lo hacía en el hemisferio sur. El país anfitrión superó en la elección previa a Egipto y Marruecos. Se inscribieron para participar en el proceso de clasificación 204 de las 208 asociaciones nacionales adheridas a la FIFA, realizado entre mediados de 2007 y fines de 2009, para poder determinar a los 31 equipos participantes en la fase final del torneo, que se unieron al anfitrión, Sudáfrica. Se superó la marca de 197 participantes del torneo anterior. El campeonato estuvo compuesto de 2 fases. En la primera, se conformaron 8 grupos de 4 equipos cada uno y avanzaron a la siguiente ronda los 2 mejores de cada grupo. Los 16 clasificados se enfrentaron posteriormente en partidos eliminatorios hasta llegar a los 2 equipos que disputaron la final en el Estadio Soccer City de Johannesburgo. Durante la primera ronda se marcaron 101 goles, la menor cantidad conseguida durante la fase de grupos desde que los participantes son 32. La selección con solo una derrota en 15 partidos jugados. Por otro lado, Europa y África decepcionaron. 6 de los 13 equipos europeos y solo uno de los 6 africanos pasaron a la siguiente fase. Entre los eliminados destacaron los 2 equipos finalistas del Mundial anterior, Italia y Francia, además de Sudáfrica, que se convirtió en la primera selección anfitriona en la historia que no logró pasar a la segunda fase. En segunda ronda, Sudamérica continuó con su racha y se clasificó un equipo en cada partido, pero en los cuartos de final solo sobrevivió Uruguay, que pasó a las semifinales junto a 3 europeos, Alemania, España y Países Bajos. España consiguió así su primera participación en semifinales, teniendo en cuenta que en 1950, a pesar de finalizar en la cuarta posición, la última instancia consistió en una liguilla. Finalmente, a pesar de que 5 de los 10 primeros clasificados pertenecen a la Confederación Sudamericana, los 3 ocupantes del podio fueron selecciones provenientes de la Unión de Asociaciones Europeas.
Todo el torneo estuvo marcado por importantes errores arbitrales que influyeron en el desarrollo de varios partidos, incluidas una semifinal y la propia final. Tras la consagración de España ante los Países Bajos, este mundial fue el primero jugado fuera de Europa en el que se proclamó campeón un equipo de dicho continente. La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, en portugués, Copa do Mundo FIFA de 2014, fue la 20ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, por segunda vez en dicho país, tras el campeonato de 1950. Después de que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estableció en 2001 el criterio de rotación continental de la sede del torneo, América del Sur fue seleccionada en 2004 para celebrar en 2014 su primera Copa desde Argentina 1978. Participaron 202 federaciones afiliadas a FIFA a través de sus equipos representativos del proceso clasificatorio para determinar las 31 selecciones participantes en el torneo, además del anfitrión. El campeonato se organizó en dos fases. En la primera, se conformaron 8 grupos de 4 equipos cada uno y avanzaron a la siguiente ronda los 2 mejores de cada grupo. Los 16 clasificados se enfrentaron posteriormente en partidos eliminatorios hasta llegar a los 2 equipos que disputaron la final, el 13 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil realizó una millonaria inversión para renovar su infraestructura deportiva y de transportes para organizar el torneo. En total se designaron 12 estadios para ser sedes de los partidos. Sin embargo, el alto coste de las obras y sus retrasos motivaron una serie de protestas por parte de la población brasileña antes y durante la Copa Mundial. En el desarrollo del certamen se dieron una serie de sorpresas durante la fase de grupos. Destacó la eliminación de España, selección defensora del título mundial, así como equipos del calibre de Inglaterra e Italia. Además, hubo un importante avance de los equipos americanos, 8 de los cuales se clasificaron para octavos de final. También por primera vez en una Copa del Mundo, 2 equipos africanos llegaron a la segunda fase, Argelia y Nigeria. Durante los octavos y cuartos de final se dieron los resultados más esperados. Destacó la paridad de los enfrentamientos, que se decidieron por mínimas diferencias en el marcador, en el tiempo suplementario o en la tanda de penales. Las semifinales pusieron frente a frente, en cada una de ellas, a un equipo europeo con uno sudamericano, lo cual reafirmó la hegemonía histórica de las asociaciones respectivas. Alemania superó a Brasil en un histórico partido, y Argentina llegó a la final tras vencer en tanda de penales a los Países Bajos. En la final, Alemania derrotó por 1-0 a Argentina en la prórroga y se coronó por cuarta vez como campeón mundial. Además, fue la primera selección europea en ganar un mundial en territorio americano. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 fue la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizada por la FIFA. Esta edición del evento se realizó del 14 de junio al 15 de julio de 2018 en Rusia, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010. Esta fue la 11ª vez que la Copa del Mundo se disputó en el continente europeo, y la primera que se celebró en Europa Oriental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en 2 continentes, Europa y Asia, dada la ubicación de la ciudad de Ekaterimburgo, una de las sedes. Con un costo estimado de más de $14.200 millones, es la segunda Copa del Mundo más cara de la historia, solo por detrás de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por otra parte, es la primera vez que se utilizó el árbitro asistente de video, VAR, y un balón oficial con un chip incorporado para seguir los partidos en vivo mediante una aplicación. El campeón fue Francia, que derrotó por 4-2 a Croacia, selección que llegaba por primera vez a la final, y se consagró por segunda vez después de 20 años. En 1998 ganó el Mundial en calidad de anfitrión ante Brasil. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 fue la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizada por la FIFA.
Esta edición del evento se desarrolló del 20 de noviembre al 18 de diciembre en el otoño de Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010. Esta fue la tercera vez que el torneo se disputó en el continente asiático tras la edición de 2002 jugada en Corea del Sur y Japón y la de Rusia 2018, aunque esta última contaba con una sola sede en territorio asiático y la primera que se celebró en Asia Occidental. También fue la primera vez que el torneo tuvo lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial. Fue la edición con más goles anotados, 172, 2.69 por partido. Durante la primera ronda se marcaron 120 goles, la segunda menor cantidad conseguida durante la fase de grupos desde que los participantes son 32, solo superando lo conseguido en Sudáfrica 2010, donde se marcaron 101 goles. Asimismo, por primera vez desde Francia 1998 ningún equipo logró puntaje ideal, ya que ninguna selección pudo ganar sus 3 encuentros. Las selecciones de UEFA y AFC se convirtieron en las principales dominadoras de esa fase, pasando 8 de 13 equipos europeos y 3 de 6 equipos asiáticos, siendo este último caso algo inédito en la Copa Mundial. Por otro lado, CONMEBOL clasificó a 2 de sus 4 representantes mientras que CONCACAF y CAF decepcionaron, ya que solo un representante norteamericano logró pasar la fase de grupos y por el lado africano solo 2 de 5. Dentro de los eliminados, destacaron el tercer puesto del Mundial anterior, Bélgica, las campeonas Alemania y Uruguay, además de Qatar, que se convirtió en la selección anfitriona con el peor desempeño en la historia de los mundiales y la segunda en ser eliminada en fase de grupos. En octavos, Sudamérica clasificó a los 2 equipos que participaron de esa instancia, pero en cuartos de final solo sobrevivió Argentina, que pasó a las semifinales junto a 2 europeos, Francia y Croacia, mientras que Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar dicha instancia. El campeón fue Argentina, liderado por Lionel Messi, que derrotó en la final por 4-2 en los tiros desde el punto penal al vigente campeón del mundo, Francia, luego de haber empatado 3-3. Siendo la cuarta selección del mundo que se consagra fuera de su continente y la segunda de Sudamérica en conseguirlo en Asia. De esta forma, se coronó campeón por tercera vez en su historia después de 36 años, la última ocasión había sido en México 1986. Hemos visto la historia de los mundiales. Ahora le toca el Mundial 2026 y precisamente nuestro medio de comunicación Emblemas de México vamos a hacer una cobertura de los partidos que se van a realizar en nuestro país. Quédense con nosotros en Emblemas de México. Informó para ustedes Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.